instituciones. Tengo de nacimiento, pero mi vida y mi apuesta de trabajo se ha circunscrito más con el movimiento social y campesino del departamento del Caquetá. Soy oriundo de Cartagena del Chairá, de una vereda que se llama Santo Domingo del Caguán, por el río Caguán abajo. Para los que disfrutan conocer nuestra geografía, ustedes se suben en un deslizador ahí en el puerto de Cartagena del Chairá, 7 horas abajo por el río Caguán, y allá van a llegar al sitio donde nací hace 42 años. Mis padres son campesinos pero mi señor padre y mi familia son de San Vicente del Caguán. Nacieron en una famosa región, para quienes conocen un poco de la historia del conflicto, una región que se llama la región del Pato. ¿Recuerdan ustedes las famosas repúblicas independientes de Guillermo León Valencia, Marquetalia, Río Chiquito, Pato, Guayabero, Dive y estas cosas? Allá en esa región nació mi señor padre. Y después de muchos años nosotros retornamos otra vez allá a la región del Pato. Mi bachillerato sí lo terminé ahí en San Vicente del Caguán, pero también hice algunos recorridos por la geografía nacional. Mi primaria la terminé en una vereda en Salado Blanco, Huila, en Las Pitas. Cursé noveno de bachillerato en el preuniversitario, cuando existía el Instituto Mayor Preuniversitario. Ah, ¿también? Bueno, somos colegas. No, eso es otro. Ese era de Salomón. De don Salomón y Absalón, exacto. Ese queda ahí en la zona rosa. Exacto, ahí en el parquecito del Divino Niño de esquina. Y mis primeros años de bachillerato los cursé en un internado aquí rural de Florencia, en Santana de las Hermosas. Ahí cursé mis primeros años de bachillerato. Y toda mi carrera universitaria fue en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Pero realmente yo soy nuevo en la actividad política. Mi registro data de 2006, cuando Carlos Gaviria, ¿recuerdan ustedes? El ex magistrado de la Corte Constitucional que ya falleció, fue el candidato presidencial. Ese señor creo que inspiró a muchos por todo el elemento ético que irradiaba en sus posturas políticas, y además su capacidad de entenderse una democracia mucho más humanista, lejos de toda esta hostilidad del desplegamiento y la carnicería en la que nos encontramos hoy haciendo carrera política en el país. Bueno, entonces mañana yo paso ya. Y he sido defensor de derechos humanos con una corporación que se llama Caguán Vive, que surgió en 2007 en San Vicente del Caguán a raíz de un hecho de violencia que se dio en la inspección de Balsillas. Bueno, para quienes no conocen, Balsillas es una de las 16 inspecciones de San Vicente del Caguán que está en límites con el Huila. Allá en 2007 ocurrió una masacre. Dos integrantes de la fuerza pública se evadieron de su puesto y asesinaron a 6 personas en el corregimiento, entre ellos a la rectora del colegio, doña Marlene Ríos, que es Marlene Berrío, una paisana de mi estimado Oscar Conde de Puerto Rico. Ese hecho generó toda una indignación de la sociedad civil y dijimos, no, tenemos que hacer algo como sociedad civil. Y entonces ahí decidimos crear una plataforma de derechos humanos que se encargara de visibilizar la problemática que estaba padeciendo la sociedad civil en cuanto a violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Eso en cuanto a mi actividad como defensor de derechos humanos y dentro del movimiento social y campesino del departamento de Caquetá. Y en cuanto a mi actividad política, en eso soy también neonato. Fui candidato a la alcaldía en 2007 en San Vicente del Caguán por el Polo Democrático Alternativo, aprendiendo cómo era este mundo de la política, porque de ahí para atrás a duras penas elegía, votaba. Pero logramos entender un elemento que es sumamente importante y que caracteriza mucho nuestra propuesta. Es decir, si anhelamos unas transformaciones en el país, que creo que en eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, es decir, el país que hoy tenemos necesita muchos cambios que le permitan al ciudadano dignificar sus condiciones de vida, ¿sí? Es decir, una economía que en el centro no esté la acumulación de la riqueza, sino la dignificación del ser humano, una estructura de garantía de derechos que no sea funcional a la lógica economicista. Es decir, cómo evitamos que la garantía de los derechos fundamentales no se empresarice. El tema de la salud, entonces es todo el tema de las EPS, y detrás de las EPS están unos señores empresarios que conforman EPS, y así pasa con el resto de garantías de derechos fundamentales.
Y en San Vicente del Caguán, el mensaje fuerte que le dimos a la ciudadanía, bueno, aquí nada va a cambiar si la ciudadanía no cambia. Y creo que ese sigue siendo el reto que tenemos hoy como sociedad colombiana. La sociedad colombiana está indignada, como decía el doctor Conde, con respecto a lo que viene ocurriendo en nuestro país y con respecto a quienes gerencian esas instituciones que deciden la suerte del país que hoy tenemos. Pero aún la sociedad colombiana no ha logrado comportarse de la coherencia que se requiere, porque aunque identifica una serie de estructuras que generan inequidad, exclusión, desigualdad, cuando van a las urnas, como dice Jorge Eliezer Gaitán, a utilizar en ese momento de la lucha democrática la fuerza para transformar a través de las elecciones, terminamos votando por los mismos. ¿Ya? A tal punto, por ejemplo, una de las realidades que le ha imposibilitado al campesino colombiano de acceder a título de propiedad de su finca es porque desde 1959 existe una ley, que es la ley segunda de 1959, ¿ya?, que definió que aquellos territorios que existieran bajo la ley segunda, que fueran consideradas zonas de reserva forestal por esa ley, no podían tener título de propiedad desde 1959. ¿Y ustedes saben qué ha pasado por estos territorios desde 1959? Pues en 1959 esto sí era zona de reserva forestal. Ahorita la frontera agrícola está corrida de aquí a lo que usted se pueda imaginar. Es decir, la potrerización de nuestras bosques y nuestras selvas ha corrido la frontera ambiental y agrícola muy lejos. Entonces, pero sin embargo, desde esa época hasta el momento no ha habido en el Congreso de la República la fuerza para que se le formalice la tierra a estos campesinos que, por ejemplo, en el caso de mi papá, que tiene 70 años y resulta que su finca sigue estando bajo ley segunda del 59, pero usted va y mira, y esos, el potrero, esos son potreros de ahí en adelante. San Vicente del Caguán es uno de los municipios más deforestadores del país. ¿Y qué le dijimos a la gente de San Vicente del Caguán? Y es lo mismo en lo que venimos insistiendo ahora, porque no ha cambiado mayor cosa. Si hay una realidad que nosotros identificamos que debe ser cambiada, que debe ser transformada, pues en el primer momento que debe ocurrir esa transformación es en el momento del actuar del ciudadano. En el primer sujeto que se debe dar la transformación no es en el congresista que está allá, ni en el presidente ni en el alcalde, sino es en el sujeto que lo elige. Si se da esa transformación aquí, podemos lograr transformaciones allá. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque lo que la historia, y la historia está ahí para enseñarnos, lo que la historia nos ha enseñado es que desde hace muchos años han estado los mismos, como dice el senador Robledo, haciendo lo mismo. Y la ciudadanía desde hace muchos años ha venido indignada, perdiendo la fe, la esperanza con respecto a sus instituciones y a su dirigencia política, pero sigue votando por los mismos. Es decir, la gente espera que haya cambios, pero vota por los mismos. Y hemos estado en ese círculo vicioso que nos ha impedido contemplar el bosque, porque nos ha distraído ese árbol, ¿no? Ya, toda esta cultura del miedo también, de que ojo con esos sujetos que piensan diferente, porque esos son un peligro para la sociedad. ¿Ya? Que fue uno de los, si usted se remonta a la historia, pues, de la época cristiana, era lo mismo se decía de ese buen señor que se llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? Ojo, decía la estructura de poder político y religioso de esa época. Pilas con ese señor, es un revoltoso, está diciendo que, que el aparato estatal que nosotros tenemos, que así no es, que la vuelta ámense los unos a los otros, como ellos terminaron sacrificándolo en la cruz, que era la peor manera de asesinar a alguien en esa época. Esa cultura del terror de las estructuras de poder con respecto a quienes nos pensamos una sociedad mucho más humana, ha estado ahí calada en toda la historia. Estamos insistiendo exactamente cómo logramos en San Vicente del Caguán transformar esa cultura política en alguna medida, porque transformar una cultura política en el caso de San Vicente del Caguán de 118 años, en 4 años uno tampoco puede ser tan iluso. Se requiere también un trasegar de ese ejercicio y de esa apuesta. Pero le dijimos a la gente durante 4 años de trabajo incansable, si usted quiere que haya una transformación o que el destino del municipio empiece a virar hacia otro sentido, pues el protagonista de esa transformación es el ciudadano.
cuando usted como ciudadano no se mercantilice en las elecciones, es decir, se comporta como una mercancía que usted compra, que viene el candidato, compra y vende. Cuando el ciudadano se desmercantilice, podremos avanzar, porque entonces el ciudadano ha entendido que no es una mercancía para que alguien venga y lo compra y lo venda en elecciones, sino que en él reside la fuerza de la transformación y del cambio que necesitamos, por el cual hemos estado esperando desde hace mucho tiempo empiece a ocurrir en este país. Eso nos permitió que en 2011, en las elecciones de octubre de 2011, en San Vicente del Cabrón ocurriera una ruptura de la tradición electoral en San Vicente del Cabrón. Y esa vez batimos récord. Hasta hoy ningún alcalde ha sido electo con la votación más alta a la que obtuvimos en 2011. Así, sin plata, respetando al ser humano y diciéndole solo usted podrá avanzar hacia las transformaciones que usted quiere. Eso lo logramos. Y es el mismo mensaje que le estamos trayendo hoy a la gente, junto con el doctor Conde, los que estamos impulsando esta iniciativa política de transformación que necesita el país. Nada va a ocurrir bajo el sol si el ciudadano no comprende que en él reside la fuerza de la transformación. Y para eso, en el caso de los caqueteños y en el caso del Senado de manera particular, los caqueteños siempre votamos por los de afuera. No voy a exagerar, casi siempre votamos por los de afuera, porque cuando hemos tenido candidatos propios, recuerden en 2014 que el Polo tuvo un candidato propio que fue Alonso Orozco, pues parte de esa sociedad electoral del Caquetá respaldó a Alonso Orozco. Pero en general el comportamiento de nuestra gente del departamento del Caquetá es votar por los que vienen de afuera. Es decir, afuera se decide el diseño arquitectónico del país, pero excluyen a la provincia de la periferia. Y la respuesta de la provincia, en el caso de la provincia caqueteña, es: no, yo creo que el que mejor me representa es alguien de afuera. Y en esa orden de ideas, el llamado en el que venimos insistiendo es: vamos a cerrar las fronteras de esa cultura política de estarle votando a los de afuera para Senado. Y si nosotros realmente creemos que el que mejor nos representa es alguien del territorio, nacido, creado, que ha luchado, que conoce las dinámicas, las problemáticas, los sueños y esperanzas de nuestro pueblo caqueteño, pues entonces vamos a elegir el tema del Senado en perspectiva de territorialidad. Y aunque en el Congreso de la República el Polo Democrático Alternativo tiene excelentes congresistas, el futuro de la democracia en este país debe ser con enfoque de territorialidad. Y a mí me alegra que los territorios estén diciendo: no, vamos a elegir a alguien de acá. Yo hoy veo en el departamento del Caquetá un movimiento social de hombres y mujeres que están diciendo: vamos a elegir a alguien de acá del Caquetá. ¿Por qué tenemos que seguir cargándole ladrillos a los de afuera? ¿Acaso es que los huilenses nos representan mejor? Y no lo digo por el tema de nacimiento, ¿no? Porque aquí lo que decía el doctor Conde, Caquetá lo dio origen las colonizaciones que vinieron de diferentes lugares del interior del país, ¿ya? Sino por nacimiento y por adopción, por trabajo, por arraigo, por identidad, por familiaridad. Ese sentido de territorialidad es el que hoy está en la agenda de las elecciones del 11 de marzo para el Senado de la República. Si logramos esas dos cosas, que es que, primero, votar por los nuestros, y usted sabe que ahora hay un abanico amplio. En 2014 solo teníamos a los Orozco, pero ahora hay de todos los olores, tamaños, colores y sabores, es decir, desde un Iván Márquez, que es caqueteño, un Fernando Urrego, un Giovanni Vázquez, un Jorge Guevara y un Domingo Emilio Pérez. Es decir, hay un colorario allí de posiciones ideológicas y de candidatos que puede recoger también esa diversidad caqueteña que somos. Claro, el anhelo de uno es que ojalá la decisión, la voluntad política coincida con nuestra propuesta. Pero ese es un primer llamado que le estamos haciendo a la gente. La transformación no la logra el representante o el senador. Primero hay un rol que juegan en la cancha del ciudadano. Y el segundo elemento de reflexión, es: si logramos derrotar la política que se ha hecho desde la mercantilización, vamos a poder
transformar también nuestras instituciones. Si la mercantilización es la que siempre define la suerte en las elecciones, aquí no va a pasar absolutamente nada, porque la mercantilización es el primer hecho de corrupción de la política, ¿ya? Que después se ve reflejada en los que van a representarnos en las diferentes instancias de elección popular. Si logramos eso, nosotros como representantes, y en el caso nuestro del Senado, podremos hacer un trabajo legislativo que represente los intereses del pueblo colombiano en general, pero de nuestro territorio caqueteño y amazónico en particular, ¿ya? A veces la gente le pregunta a uno, ¿cuáles son sus propuestas? Las propuestas son una posibilidad siempre y cuando logramos sanar unas prácticas políticas acá. Si no logramos sanar unas prácticas políticas acá, esa agenda se quedará ahí en espera, ¿ya? Entonces, dentro de lo que se considera fundamental, importante, accesorio, transformar la cultura política es algo fundamental, porque eso es lo que decide cuáles van a ser las personas que irán a representar nuestro territorio y nuestra suerte como sociedad. Yo creo que la provincia debe empoderarse más para incidir en la agenda de país que se decide desde el Congreso de la República, en un estado de leyes, o para ser más preciso, en un estado social y de derecho. La Constitución define cuáles son nuestros derechos fundamentales, pero el Congreso legisla respecto a cómo se garantizan esos derechos fundamentales. Y ahí es donde ha estado la gran problemática, porque el Congreso ha legislado pensando no en el ser humano, sino en el empresario, que es el que termina beneficiándose de la inmensa mayoría de las leyes de fondo, como la reforma tributaria, por ejemplo, ¿sí? O como la ley 100, que es la ley de la salud, ¿sí? O como la ley 30 de la educación, que hasta la fecha el sector educativo ha perdido más de 17 billones de pesos desde cuando se aprobó esa ley hasta el momento. Para colaborar, doctor, en el diálogo, en el escenario de la reflexión que estamos planteando. Sí, perdón, yo por ejemplo, yo sí he sido siempre un simpatizante no de la derecha.